Better Call Saul es una serie que parecía condenada al fracaso, un spin-off de un personaje secundario sin demasiada profundidad y que encima tenía la enorme mochila de estar a la altura de una de las mejores series de la historia. Pero nadie esperaba que acabara siendo no solo una buena serie, sino que hasta incluso superó a Breaking Bad, y su éxito terminó reflejando un cambio mucho más profundo en la industria y cómo se producen las series hoy en día. Pero ¿cómo fue posible hacer tal éxito luego de una serie tan grande como Breaking Bad? ¿Y por qué parece imposible hoy en día repetir algo así? Mi nombre es Bastian y bienvenidos a mi canal. Comencemos. Al principio, Better Call Saul no tenía una idea clara detrás, solo sabían que querían hacer una serie para ampliar lo que no podían profundizar en Breaking Bad. Pues, así como este universo nació de una broma de ponerse a consignar metanfetamina en el desempleo que Vince Gilligan y Thomas Knowles enfrentaban, la serie del abogado nació de una broma recurrente mientras escribían Breaking Bad. From the early days of Breaking Bad, the writers and I sat around the room and almost as a joke at first we said, well, someday when we're doing the Better Call Saul spin-off series, we'll be able to do this and we'll be able to do thus and so. And it really did start off as a lark. Y esa broma fue creciendo hasta que, tras el éxito de Breaking Bad, se les dio la oportunidad de crear ese spin-off por parte de AMC y Sony. Al principio planeaban hacer algo radicalmente diferente, un show de media hora donde Saul atendía a varios clientes, principalmente celebridades haciendo cameos. Pero al final esto fue descartado porque no sabían escribir un show así y pensaban que era un arte muy particular el de hacer una buena sitcom. Lo que sí sabían era hacer dramas serios con capítulos de una hora. En un caso pudieron haber hecho algo donde no hubiera desarrollo de personaje en sí y solo fuera a ver a Saul siendo Saul, algo que hubiera sido divertido como sitcom, pero a lo mejor se iba a quedar corto rápidamente. Pero se dieron cuenta de la clave para que esta serie fuera un éxito. Si se enfocaban en el Saul Goodman que todos conocemos, no tendría la fuerza para cargar con el show, pero si en cambio contaban la historia de cómo se convirtió en ese personaje tan pintoresco y carismático, podrían llegar a algo grande. Era exactamente el mismo motivo por el que Breaking Bad fue un éxito. Se trataba del viaje y no el destino. La gracia de esta serie sería, entonces, ver a alguien degradarse moralmente lo suficiente como para ser apenas una sombra de su yo del pasado. Alguien capaz de crímenes atroces tiene que haber comenzado por alguna parte. Pero en este caso particular no se trataba sobre un tipo aparentemente bueno que acaba convirtiéndose en un monstruo. Es alguien moralmente cuestionable intentando, con todas sus fuerzas, hacer el bien. Había, obviamente, mucho miedo y presión porque esto no era cualquier cosa. Era un spin-off de una de las series más laureadas de la historia de la televisión, de nada más y nada menos que un personaje secundario extravagante y que tal vez no podía sostener el peso de un show entero sobre sus hombros. Pero, según Bob Odenkirk, él confiaba porque sabía que las ideas y el trabajo eran honestos. No era simplemente una serie más para continuar lo que les funcionó, sino ideas que tenían y querían poder reflejar en otra serie. Fue fundamental tener mucho del equipo original de Breaking Bad para esta serie. A diferencia de muchas otras series que hasta en el propio paso de las temporadas van variando, The Voice, en Better Call Saul se mantuvo la gran mayoría del equipo y por eso mismo también salió tan bien y con tantas ganas. Querían trabajar juntos, sabían que hacían cosas especiales en equipo y no era una cuestión de ego, era amor a las historias y a este universo. Fue muy importante que hicieron esto para pasarla bien también. Amaban escribir para Saul y trabajar juntos, así que decidieron hacer una serie de eso, pero sin ser condescendientes consigo mismos. Se tomaron con seriedad el trabajo. No sintieron que tuvieran el éxito garantizado simplemente por ser los escritores de Breaking Bad. A diferencia de Breaking Bad, Better Call Saul no fue tanto obra de Vince Gilligan como si lo fue de Peter Gould. A partir de la tercera temporada, Vince se fue para trabajar en otros proyectos como En el Camino, la película de Breaking Bad y demás. Solo regresó a la sala de guionistas para la sexta y última temporada, por lo que Better Call Saul fue tan buena incluso sin tener al principal artífice de estas obras. Pero esto también fue porque Peter Gould no era un cualquiera. Había escrito originalmente el primer capítulo donde sale Saul y muchas de sus escenas en Breaking Bad, y para esta serie pasó de co-showrunner junto a Vince Gilligan a productor ejecutivo y líder de la serie prácticamente. Antes de continuar, si les gustaría apoyar el contenido del canal, tener una mención al final de los vídeos y ver los vídeos antes que nadie, por lo general un día antes, en la descripción y en el comentario fijado está el link a miembros del canal. Algo muy importante a la hora de hacer esta serie era la comedia. Si Breaking Bad era un drama serio con toques de comedia, aquí se propusieron hacer todo lo contrario, principalmente comedia, pero que el drama pegue fuerte. Al final acabó siendo mucho más parecida a Breaking Bad con el paso del tiempo, pero para los creadores era esencial la comedia para resaltar el drama. En las palabras de Peter Gould, ambas series siempre tienen un toque cómico, y solemos decir que es como la mantequilla de maní y el chocolate, se complementan a la perfección. Creo que si hay un ingrediente secreto en ambas, sin dudas es este, porque el drama hace que la comedia sea más divertida. No creo que
la comedia de ninguna de las dos series funcione como tal por sí sola, pero sin duda intensifica el drama. Al principio querían llegar a la parte de convertirse en Saul Goodman mucho más rápido, pero era por miedo en sí. Algo muy importante de estos guionistas es que dejaron que su trabajo cambie si era necesario dependiendo de las circunstancias. No significa que se dejaran guiar por la presión a la hora de escribir, sino que si algo funcionaba mejor de lo previsto, se adaptaban a ello. Kim no iba a tener tanto protagonismo al inicio, pero fue ganando mucho más gracias a su actriz, ya que tenía el potencial para ser un personaje cada vez mejor. Si vieron que tenía tanta química con Bob Odenkirk, era mejor ampliar su rol en la historia, porque estos eran guionistas que disfrutaban con su trabajo. Y esto solo se puede lograr cuando el ambiente de trabajo es disfrutable. El tiempo entre temporadas a la hora de hacer una serie es un arma de doble filo. Puedes relajarte pensando que el trabajo ya está hecho y la gente lo va a ver de todas formas, o puedes hacer como los guionistas de estas series que no hicieron más que mejorar su trabajo con el tiempo. Y precisamente eso la hizo tan increíble. Se dieron cuenta de que tenían mucho mejor material del que esperaban inicialmente y decidieron profundizar en eso en lugar de simplemente hacer la serie porque es lo que toca. Pudieron haber temido aburrir a las audiencias, pero era mucho más interesante que no quisiéramos que Jimmy se convirtiera en Saul antes que hacernos rogar porque llegue ese momento. Convirtieron a un payaso divertido en un personaje trágico y muchísimo más interesante de lo que en un principio podríamos suponer. El papel protagónico de Jimmy McGill originalmente no convenció mucho a Bob Odenkirk, quien vio en su primera aparición en Breaking Bad que se llamaría Saul Goodman, y no quiso tomar el rol porque él no era judío. No fue hasta que le explicaron que era un seudónimo ridículo elegido para atraer clientes que decidió tomarlo, y lo tomó con gusto entonces, porque por esta época andaba muy corto de dinero pese a su éxito en el mundo de la comedia. La apariencia del personaje tuvo mucha influencia de Bob, que quiso hacerlo así de extravagante y ridículo, como si perteneciera precisamente a otra serie. Que Better Call Saul exista es precisamente gracias a que Bob Odenkirk agarró un papel menor y lo hizo tan carismático y apreciable que mereció tener su propia serie aparte. Él venía de ser un escritor y actor bastante respetado, sobre todo con Mr. Show, que le sirvió mucho para este papel, y de hecho trabajó junto a Conan O'Brien para los sketches de su programa Saturday Night Live. De hecho pudo ser Michael Scott antes de que Steve Carell tomara el papel, pero aún no había tenido un papel tan potente como el que se le ofreció con Saul, con quien desató todo su potencial tanto para la comedia como para el drama. Con él también se ve la tendencia de Vince Gilligan y el equipo de fichar a gente algo más desconocida e incluso gente que viene de la comedia para hacer drama. De paso, Bob Odenkirk era un actor extremadamente generoso en el set. Siempre intentaba pasar un tiempo con cada actor, preguntarles por su proceso, y en general era muy humilde y cálido con el resto, que a lo mejor no tenían papeles tan grandes pero eran igual de importantes en el proceso. Esto de tener a un actor protagonista tan generoso fue muy importante también en Breaking Bad, y sea casualidad o no, ambas series salieron muy beneficiadas por eso. Y el propio Bryan Cranston tenía muy en mente que para que una serie salga bien, y esto se lo dijo Bob Odenkirk, el que sea el actor protagonista debe hacer un esfuerzo extra para tener un ambiente cálido en el set. En general eso es algo muy notorio en Bob Odenkirk. Pese a poder creerse una estrella porque literalmente le dieron un spin-off gracias a su actuación, siempre se mantuvo muy humilde e incluso hasta inseguro en el set de Breaking Bad, donde no terminaba de sentirse a la altura del personaje. Howard al principio iba a ser el antagonista principal de la serie, quien estuviera saboteando a Jimmy todo el rato, pero como muchas cosas en esta serie, eso cambió al ver a los propios actores y a qué conflicto sería realmente más interesante. Primero que nada, Patrick Fabian como Howard tenía un aire de decencia que le daba una dignidad en base a la cual escribieron a Howard. Segundo, la química entre Michael McKean y Bob Odenkirk era muy interesante. Y tercero, hubiera sido muy predecible que Howard fuera malo y punto, era muy obvio. En cambio, el giro de Chuck nadie se lo vería venir y hacía la cosa muchísimo más interesante. No fue un plot twist por la sorpresa y punto, fue una decisión que nació del deseo de sus creadores en explorar la moralidad que nos hace ser realmente buenos y malos y cuán complejas pueden ser las relaciones humanas. De hecho, si Better Call Saul fue tan increíblemente buena, fue precisamente debido a estas relaciones y dinámicas entre personajes tan interesantes y a esa humanidad que le dieron a sus personajes. Ninguno terminaba de ser completamente malo y eso los hacía mucho más profundos e interesantes. Este también fue el caso de Nacho, que originalmente no tenía un papel tan grande y fue adaptado a su propio actor, Michael Mando, quien también hace de Buzz en Far Cry 3 y en este papel aporta un toque de vulnerabilidad, inteligencia y peligro que son muy únicos y lo vuelven uno de los personajes más interesantes de la serie. Antes de Better Call Saul, Ray Seahorn no estaba teniendo la más brillante de las carreras. De hecho, ni siquiera pudo ver Los Soprano en su momento porque no tenía ni para pagarse la televisión por cable. Intercalaba pequeños papeles en el teatro, cine independiente y un par de series con trabajos de medio tiempo para pagar las cuentas. Llegó a trabajar como recepcionista en una obra limpiando baños, de hecho. Fue gracias a Sharon Bialy, directora de casting que también trabajó en Breaking Bad, que logró dar con el rol de Kim Wexler en el piloto de Better Call Saul. Originalmente, Kim Wexler no se suponía que iba a ser un personaje tan importante, pero al igual que ocurrió con Jesse Pinkman, acabó adquiriendo mucha relevancia debido al carisma de su actriz, quien supo darle mucha más profundidad a un personaje para el que inicialmente no tenían grandes planes. En sí, ella siempre fue de intentar encontrarle algo más, darle otra vuelta a sus personajes, y por ello al principio no conseguía los típicos roles que le demandaban ser una rubia
ingenua debido a su apariencia. Pero con Kim pudo terminar de explotar esas grandes cualidades. Al principio, la transformación de Jimmy en Soul iba a ser mucho más rápida, pero fue Kim quien les obligó a replantearse las cosas. Si el personaje tomó ese rumbo, comenzando como ancla moral, pero poco a poco volviéndose habilitadora e incluso facilitadora y artífice de los planes de Jimmy, fue porque Ray, a través de su interpretación y lectura del personaje, buscó darle ese toque extra. Citando un artículo de Rolling Stone, eso empezó a cambiar el rumbo de la historia, dice Gould. La conexión emocional entre estos dos personajes tenía una fuerza de atracción que empezó a dar un giro inesperado a toda la trama. Ahora mismo, gran parte de lo que ocurre en la serie gira en torno a esta relación tan compleja, y creo que muy madura a su manera, entre ellos. Gracias a esto, también se incluyó la trama del narcotráfico con Mike, Gus y el resto ya conocidos, puesto que necesitaban un ritmo más pausado en la transformación de Soul, y de paso podían hacer de este spin-off algo muchísimo más ambicioso que al principio, una serie que resignificara y le diera unas bases aún más sólidas al espléndido trabajo hecho en Breaking Bad. También claramente hubo un tema fuerte con el odio de la gente hacia Skylar, justificado o no, se hizo notar para el equipo. Pero Kim logró todo lo contrario, tal vez por las diferencias sutiles. Según Ray Seahorn, en realidad ella no le está diciendo, debes ser lo que yo quiero que seas. Argumenta Seahorn sobre Kim. Le está diciendo, eso no es lo que dijiste que querías ser. Estoy tratando de ayudarte a hacer lo que dijiste que querías ser. Y, en segundo lugar, a la vez que le advierte o frena su rumbo, también representa el punto de vista del público sobre lo que es encantador, divertido, cariñoso y dulce en él. Al principio, Ray estaba muy nerviosa en cuanto a la química con Bob Odenkirk, puesto que él obviamente ya estaba fichado como Saul, y ella era la que estaba en duda. Quería verse respetuosa, pero no demasiado elegante, pero tampoco informal. Pero al final todo salió bien. Estaban precisamente en la misma sintonía, en la cual les importaba mucho su trabajo, pero tampoco se torpedeaban entre ellos. Con respecto a los cameos de grandes personajes de Breaking Bad como Walter, Jesse, Hank, Mary, etc., no decidieron utilizarlos desde temporadas tempranas únicamente para enganchar con la nostalgia y el fanservice, y prefirieron no distraer a las audiencias, así sea por un cameo corto. Toda aparición debía ser necesaria y tener algo importante que aportar a la temporada. Deseos de tenerlos de vuelta obviamente habían. Después de todo, esta serie también fue una gran excusa para volver a trabajar juntos, pero siempre primó escribir algo en lo que confiaran al 100% en que funcionaría. Por eso también los cameos se sienten mucho mejor en temporadas posteriores. Se sienten ganados, ya que la serie funcionaba con o sin ellos. El actor de Chuck, Michael McKean, curiosamente surgió de una casualidad. Trabajando en el teatro con Bryan Cranston, escuchó que estaban desarrollando una precuela de Breaking Bad y el actor de Walter White le dijo que debería interpretar a su hermano, y poco después consiguió el rol gracias a una llamada de Vince y Peter. Un par de datos curiosos: se dice que Michael McKean era la primera opción para interpretar a Saul Goodman, y curiosamente una de las inspiraciones de Bob Odenkirk para su carrera fue un programa que Michael McKean hacía llamado The Credibility Gap. Con respecto a la enfermedad de Chuck, Michael McKean se puso a investigar y vio que era algo real, pero, y aquí está la genialidad, no le dijeron precisamente que se debiera a problemas mentales, y por ello lo interpretó como si fuera realmente algo que le afectaba. La relación con Jimmy también era un gran fuerte de la serie, y los guionistas se sorprendieron a ver la interpretación de McKean del personaje. Citando una entrevista, desde el principio pudimos ver cómo el personaje de Bob sacaba de quicio al personaje de Michael McKean, y eso fue un poco sorprendente. Creo que pensábamos que Chuck toleraba a Jimmy, y luego McKean interpretó al personaje con tanto orgullo, y Bob tiene esa desesperación por complacer a su hermano mayor, y empezamos a escribir basándonos en eso, en ese desprecio, esa desesperación y esa constante huida y repulsión que tenían esos dos personajes. Al igual que en la serie anterior, los colores fueron muy importantes para transmitir el estado emocional o moral de estos personajes. La diseñadora de vestuarios usó azules marinos para la gente que está del lado de la ley, y para los que están del lado más inmoral usan colores muy vivos, y marrones para Jimmy porque está en medio de todo eso. Los actores, obviamente para este punto, luego de Breaking Bad, ya habían envejecido más que sus propios personajes, por lo que obviamente se tuvo que maquillar un poco el tema, sobre todo con Bob Odenkirk. Pero en lugar de experimentar con CGI como en El Irlandés, que tuvo resultados mixtos, decidieron depender de la credulidad del espectador y de retoques de maquillaje, más pelo o cortes ligeramente distintos y más juveniles. Bob Odenkirk perdió peso con respecto a su aparición en Breaking Bad, y la fotografía, con ángulos de cámara y colores más vivos, lograron hacer que los actores se sintieran más jóvenes de lo que realmente son. Obviamente esto no fue perfecto y hay escenas que lo maquillaron mejor que otras, pero ese fue uno de los compromisos que la serie tuvo que pedirle al espectador. También, al ser esta una precuela, es una serie que tuvo que girar mucho entre el pasado, presente y futuro del personaje, algo que tuvieron muy en cuenta, más aún sabiendo que la gente ya sabía el final, pero no el viaje hasta ahí, por lo que escribir esta serie fue particularmente difícil, y tramas como las de Kim, Lalo y Nacho fueron esenciales para que el espectador no sienta que es una serie redundante y una pérdida de tiempo, sino una historia genuina que trate conflictos interesantes. Tal vez ya sepamos lo que pasa con algunos personajes como Mike, pero nos da curiosidad saber qué pasó con Nacho, Lalo o Kim, y por qué no aparecen en Breaking Bad. Luego de lo ocurrido con Tuco, Héctor y lo de Chuck al final
final de la tercera temporada, la serie necesitaba un gran antagonista de vuelta, y lograron el oro de vuelta trayendo a Lalo a la mesa. Lalo era un personaje mencionado una única vez en Breaking Bad junto a Nacho, y en base a ese diálogo, que como gran parte de la serie no tenían nada planeado en concreto, decidieron explorar lo interesante que sería esa misma historia con un grandísimo actor mexicano que por fin se dio a conocer en la escena más internacional, Tony Dalton. De vuelta, esto ocurrió también con personajes como Mike, a quien también tuvieron que darle un trasfondo interesante para de paso poder explorar el personaje y trabajar de vuelta con Jonathan Banks. Con Lalo, el caso fue distinto, ya que Peter Gould quiso presentarlo en la primera temporada, pero Vince prefirió que se tomaran su tiempo antes de introducirlo. Necesitaban un personaje diferente en la familia Salamanca, no tan impulsivo o plenamente amenazante, sino encantador y carismático, pero en una forma opuesta a la de Gus Fring, más relajado, aunque igual de astuto y desconfiado. Al final, su incorporación, con mucha valentía y personalidad al ser colocado más tarde, en lugar de jugarse todas sus cartas esperando ser cancelados en la primera temporada, acabó rindiendo grandes frutos en la serie, puesto que Lalo sirvió para acercar el tono más a Breaking Bad, conectar la trama del narcotráfico con las estafas de Jimmy y Kim, ponerle un gran antagonista a Gus Fring y darle las consecuencias necesarias e inevitables para que Jimmy acabe convertido en Saul Goodman. Tanto la escritura como la interpretación de personaje por parte de Tony Dalton fueron lo que ayudó a Better Call Saul a alcanzar el oro que Breaking Bad alcanzó en su cuarta temporada con Gus Fring como gran antagonista. Pero toda gran historia necesita un gran final, y la última temporada de Better Call Saul fue bastante complicada de llevar a cabo. Primero que nada, venían de 2020 y ya todos sabemos lo que pasó, por lo que gran parte de la producción tuvo que acatar las medidas post-COVID, incluido tener que ponerse barbijo hasta para dar una charlita luego de terminar su última escena. Segundo, como el método de escritura nunca fue el de planear precisamente todo como si fuera una casa de naipes, resolvieron muchos de los conflictos a medida que los iban escribiendo, ya que ese siempre fue su método de escritura desde Breaking Bad, lo cual obviamente les provocó muchos dolores de cabeza, más aún con la temporada final. Peter Gould, al igual que Vince Gilligan en la última temporada de Breaking Bad, estuvo muy nervioso durante este tiempo, pero lograron atarlo todo de forma muy satisfactoria. Por cierto, en esta temporada Ray Seahorn hizo su debut como directora en el capítulo 4, donde se dedican a molestar un poco a Howard. Tercero, y más importante, casi se quedan sin protagonista en medio de la temporada. El 27 de julio de 2021, en mitad del rodaje del capítulo 8 de la sexta temporada, Bob Odenkirk se desplomó en el suelo. Habría sufrido un infarto masivo que, de no ser por la rápida asistencia que le dieron, podría haber terminado muy mal. Al parecer, literalmente se puso gris, estuvo a nada de morir. Curiosamente, Bob se despertó en el hospital sin memorias de nada, y sin entender por qué la gente estaba tan preocupada, hasta el punto en que estaba más interesado en no preocupar al resto que en su salud. Hasta pidió que le envíen guiones al hospital pese a que los médicos le aconsejaron no trabajar, con su esposa diciéndole de fondo en las llamadas que no debería hacer eso. 5 semanas después del infarto, pudo por fin volver al set a terminar de rodar, pero con un par de condiciones para evitar otro colapso: descansos obligados, supervisión médica, jornadas limitadas, tuvo que cortar con los azúcares y tomar varios medicamentos. Luego de tanto sacrificio, tantas horas de televisión de la calidad más premium que pudiera haber en una época que poco a poco se iba consumiendo por el streaming y el entretenimiento rápido, por fin le llegó el turno a Better Call Saul de destronar en premios Emmys a Breaking Bad. En la última temporada, Better Call Saul se quedó con el récord a la serie más perdedora de Emmys de la historia. Sí, Better Call Saul no ganó un mísero Emmy de 53 nominaciones. Incluso no fue premiada ni para su temporada final. De verdad que es incomprensible el robo que le hicieron a la serie. Ni para su temporada final, que estuvo en boca de todos y con su protagonista sufriendo un infarto, se dignaron a darle siquiera un premio consuelo. Pero bueno, ya sabemos cómo son las premiaciones, no son para tomárselas muy en serio. Better Call Saul, al final de cuentas, fue el último bastión de una forma de hacer televisión que se está perdiendo. Hoy en día las series parecen más concentradas en estar siempre en el foco de la conversación, en no aburrir al espectador, en no desviarse, no tener relleno ni capítulos que no contribuyan de forma directa a la trama principal. Netflix ha impulsado un modelo donde las series son más bien películas de larga duración y donde se ha perdido la conversación por el impacto y el consumismo. Lejos han quedado las épocas donde las series se tomaban su tiempo, construían de a poco, no tomaban de idiota al espectador con demasiada literalidad pensando que va a estar con su celular y se guardaban los momentos fuertes para cuando fueran necesarios. Pasamos de series de excelente calidad y episodios de botella mejor escritos que películas enteras a series con presupuestos mayores a películas de Marvel que lanzan una temporada cada 3 años
años y que viven únicamente de a ver si pegan algún meme o escena conocida. Better Call Saul fue la última en atreverse a hacer más que solo momentos virales y eso la hizo tan especial. En lugar de ir a lo fácil y con miedo a hacer que Jimmy se convierta rápido en Saul o hacer comedia barata mal escrita, apostaron por una trama profunda, lenta y realmente significativa. Luego de compartir 15 años con gran parte del equipo, tocaba la hora de despedirse. En una situación complicada, sin poder acercarse mucho tal vez, pero profundamente afectados por cómo las dos series moldearon sus vidas. Si Breaking Bad y Better Call Saul fueron tan increíbles, fue porque se juntó al mejor talento que tal vez nunca pudo ser verdaderamente apreciado en los roles que se dan una sola vez en la vida y todos con un nivel de humildad implantado por sus fracasos y éxitos que es difícil de cuantificar. Si estos actores hubieran tenido este éxito en sus 20s o 30s, tal vez no hubieran sido tan agradecidos porque lo hubieran tomado por sentado. Pero en este punto, con más de 40 o 50 años cada uno, sabían lo dura que podía ser la vida y cómo oportunidades como estas parece que nunca van a llegar. Cuando Bob Odenkirk estuvo gris, cerca de la muerte, todo en lo que pudo pensar fue en el resto del equipo. Porque más que un staff técnico, el equipo detrás de estas series fue familia durante todo este tiempo. Crecieron juntos a lo largo de década y media, dando lo mejor de sí, con la libertad de saber que estaban haciendo historia, pero también con la dedicación propia de quienes aman lo que hacen y no lo toman por hecho. Muchas veces, la industria del cine peca de tener gente que no sabe realmente privilegio que es poder vivir de lo que te gusta, porque crecieron con eso como costumbre, gracias al nepotismo o facilidades de los que llegan de arriba. Y ver un par de series rodeadas de gente tan talentosa que tuvo que pelearla tanto para poder por fin tener el reconocimiento merecido, da orgullo. En lugar de cada uno querer llevarse la victoria por el trabajo hecho, prefieren mirar a un costado y agradecer al compañero que les ayudó a completarlo. Ray Seahorn, en su discurso de despedida, agradeció a todos los que le ayudaron a dar forma a Kim Wexler. Jonathan Banks venía de muchos años en la actuación, pero principalmente en papeles más secundarios, y logró imprimirle un mundo interno increíble a un personaje que pudo ser tan plano como un típico fixer, de no ser por su increíble actuación y la humildad y creatividad de los escritores. Y su discurso de despedida fue centrado en agradecer a todo el staff por hacer esto posible. Bob Odenkirk se centró en la absoluta suerte que tiene de ser quien es y de estar en la posición en la que está, sobre todo habiendo vuelto de la muerte para dar la última pincelada necesaria a la obra de arte que estuvieron tanto tiempo construyendo. Patrick Fabian nunca fue tan famoso y rico como otros grandes actores de Hollywood o como la propia actitud del personaje que tuvo que interpretar, pero aún así tuvo la oportunidad en sus 50s no solo de hacer historia con Better Call Saul, sino de poder compartir tiempo con esta gente unida únicamente por el amor al cine. Juntaron a la gente adecuada, en el entorno adecuado, con la disciplina necesaria pero sin la toxicidad competitiva de la juventud para hacer una serie que, de alguna forma, logró calar más allá de la edad, género o nacionalidad por el simple amor a las historias que lograron plasmar en pantalla. Breaking Bad y Better Call Saul son un milagro que solo ocurre muy rara vez en este medio, y gracias a Dios que fueron posibles. I love what I do. For me, this is a dream come true. We take our imaginations, we take our hopes and our dreams, and we create something visually that lives on forever. And I want to thank you all